Toda buena lectura empieza con una página en blanco. Página Cero, un podcast con recomendaciones de lectura, entrevistas, novedades y mucha pasión por los libros. ¿Te animás a pasar la página? Hola, mi nombre es Ángela Arias y la meta de noviembre es terminar por fin el análisis de los datos de mi tesis. Deséenme suerte. Hola, mi nombre es Pame Jiménez y mi meta de noviembre es sobrevivirlo. Y te damos la bienvenida a Página Cero. Disclaimer, probablemente escuchen como un karaoke detrás de nosotras. Hay alguien cantando, no sabemos por qué. Maravilloso. En noviembre nosotros generalmente nos esforzamos por traerles episodios que hablen sobre la violencia contra la mujer, porque en noviembre, creo que el 25, Pamela, y cualquier cosa me corregiste, es el 25, ¿verdad? Se conmemora el Día Internacional contra la Violencia hacia la Mujer. Sin embargo, el libro que habíamos seleccionado para el Cosecha Tica este mes, al final, después de una conversación y así, decidimos que no cumplía con nuestras expectativas. El tema sí, la ejecución no tan bien. Y ustedes ya saben, nosotros venimos a hablar de libros que nos gustan y que les recomendamos honestamente. Entonces, tuvimos que girar el volante y esperamos nada más no estrellarnos. No chocar contra un árbol. Contra más carros, contra más gente. Y vamos a venir a hablar de un libro que se llama Teoría del Caos. Es una recopilación de cuentos de Alexander Obando, escritor costarricense. Importante, Pamela no lo ha leído. No. Entonces me van a escuchar a mí hablando de este libro, comentándoselo a Pamela. Y creo que va a ser en realidad un episodio corto, porque ya ahorita les voy a contar por qué va a ser un episodio corto. Maravilloso, entonces hacemos una pausa y ya regresamos con más de Página Cero. En Tiquicia se siembran buenas letras y es hora de recoger la cosecha. Cosecha Tica, un espacio para conocer a autores y autoras costarricenses. Muchísimas gracias por seguir en sintonía de Página Cero. Hoy estamos conversando del libro Teoría del Caos. Es una recopilación de cuentos de parte de Alexander Obando, un escritor costarricense que, bueno, ya hace un ratillo que ya falleció. Entonces, ¿por qué pienso yo que este va a ser un episodio corto? ¿Por qué? A mí Alexander Obando me intimida mucho. Me intimida bastante. Siento que yo todavía no soy la lectora que debo ser para disfrutarlo. A mí me pasa eso con Quince Duncan. Le tengo mucho respeto y no he leído nada de él porque le tengo sustito. Yo sí recuerdo haber leído uno de Quince Duncan, algo tenía que ver con la Guerra Civil de 1948, era una novela corta. Es más, yo creo que vos me la conseguiste. ¿Really? Sí, estaba haciendo investigación de la Guerra de 1948, vi ese libro, vos andabas por la UNED, ahí hay una librería, La Magón, y vos me conseguiste el libro. There you go. Ok, bueno, volviendo a Alexander Obando, ¿por qué les digo que me da Sustito. este sustito? Como, La primera vez que yo intenté leer a Alexander Obando fue hace 10, 15 años. Yo estaba muy pollita. Tal vez unos 20 años tenía. Wow, yo iba a decir tenías 15. No. Qué fuerte, ok. Que resulta que la primera obra de Alexander Obando que yo intenté leer es una novela que se llama El más violento paraíso. Creo que ahorita también está publicada por la editorial Lanzallamas, que es la misma editorial que tiene aquí Teoría del Caos. Y maes, esa novela, no sé exactamente qué trataba. Ok. Porque era bien complicada, bastante complicada. En algún momento yo decía, mae, ¿qué es esta vara? No sé si era como una recopilación de cuentos. Y si era una recopilación de cuentos, esa vara era como un ladrillo porque era muy grande. Aparentemente sí es una novela porque en algún momento como que todas las líneas de la historia se entrelazan, ¿verdad? En algún momento. Pero en ese instante, yo pollita, esa novela me superó. Es más, no la pude terminar. Y al día de hoy, si ustedes me preguntan de qué trata, yo les voy a decir, mae, no tengo ni la más remota idea. Fue traumática esa experiencia que creo que como que la olvidé. Sí sé, sin embargo, que yo estaba maravillada con el talento de este hombre. Solo que yo sabía que en ese momento yo todavía no tenía la capacidad para leerlo. Y 10 o 15 años después, no importa, todavía no me siento capacitada para leer el más bien. No, ¿en serio? No puedo. Creo que todavía no estoy lista. Me faltan más lecturas. Me falta también como conocer un poco más como de contexto social del país y tal. Entiendo.
porque me parece que en las obras de él también tira un poquito también por ahí como ciertas figuras que tienen que ver con Costa Rica. Entiendo. ¿Verdad? Entonces, para mí el mae era una pipa. Yo no tuve el honor de conocerlo. Uh-huh. Sin embargo, bueno, este año yo me uní a el taller literario 13013, del que ya hemos conversado incluso en este podcast. Y nos pusieron a leer una lectura de él, valga la redundancia, que viene a ser Teoría del Caos, que es una recopilación de cuentos, como ya les dije. Creo, si es que les he puesto atención a los del taller, que esto entra dentro de la literatura weird. Eso es literatura rara, como de la extrañeza. Y creo que también hemos leído algo nosotros un poco como de la extrañeza. Estoy pensando, por ejemplo, en Mariana Enríquez, tiene un poquito como de la extrañeza, ¿verdad? Sí. El weird. Bueno, sobre estos cuentos de Alexander Obando, tal vez antes de entrar en ellos, sí es importante hablar un poquito como del autor. Es una pizquita porque, de nuevo, ni yo lo conocí personalmente y la información que yo tengo sobre él me viene como de rumores. Uh-huh. Lo tenía de amigo en Facebook, no sé por qué. Oh, wow. Sí, no sé por qué me aceptó la amistad, pero bueno, ahí lo tenía amigo en Facebook. Uh-huh. Entonces, cositas que sé de él. Se fue a vivir a Estados Unidos y falleció en Estados Unidos. ¿Hace mucho tiempo? Fue en el 2020. Bueno, hace 5 años, tal vez. Hace 5 años, sí. Sí, no fue hace tanto tiempo. Pero yo sí lo siento. Bueno, yo no sé. Es que la pandemia. Sí, yo siento que fue hace rato, ¿verdad? También él era una persona homosexual. Uh-huh. Y de hecho, un libro de él, que en realidad no es de él, sino que él fue el recopilador, yo sí me lo leí, que era una antología queer que publicó con la editorial Costa Rica. Él hizo como la recopilación de textos de literatura costarricense donde se ve literatura LGBTIQ. Entonces llama la atención ver, por ejemplo, historias de hace mucho tiempo donde se está pintando un toque de esta parte de la literatura. Me encantaría leer ese. Sí, ese se llama La Gruta y el Arcoíris, antología de narrativa gay lésbica costarricense. Fue publicada en el 2008 por la editorial Costa Rica. Interesante. Sí, ese sí lo leí y di todo bien. Creo que todo bien porque él no era el autor, él era el recopilador. Pero sí, creo que es que este hombre era demasiado inteligente para mí. También fue ganador del Premio Nacional Aquileo J. Echeverría en el 2010 con poesía, con un libro que se llama Ángeles para Suicidas. Me llama la atención y de hecho tenemos un amigo en común, Pamela y yo, que me ofreció el libro. Uh-huh. No sé ¿Y si era ese específicamente? Sí, creo que es este, sí. Uh-huh. Y entonces me lo ofreció porque él sabía que yo había leído Teoría del Caos. Un día que me preguntó, ¿y qué estás leyendo, Ángel? Y yo, estoy leyendo Teoría del Caos. Sí. Y él me empezó, o sea, como que él sí. Es que él, además, un saludito porque de vez en cuando escucha el podcast y nos da feedback. Hola, Yorgos. Yorgos lee muchísimo y tiene muchísimo conocimiento. Es increíble. Entonces, ahí está ese. Y, de nuevo, como es poesía, y si ustedes son oyentes asiduos, saben que Pamela y yo... No le hacemos a la poesía. O sea, yo le tengo mucho respeto también a la poesía. Sí. Y si le tengo ya respeto a este autor, porque me asusta... Con un género con el que te sentís cómoda, claro. Y sí, imagínate ahí con poesía que no me siento nada cómoda. O sea, hello. Bueno, ya que hablamos un poquito de esto, vamos a hablar de Teoría del Caos en sí. Como les digo, es una recopilación de cuentos. Él escribía mucho como weird, fantasía, un poquito también como ciencia ficción. Creo que sobre todo lo conocen como por ciencia ficción, pero de nuevo, como yo casi no he podido consumir inteligentemente lo de él, entonces me parece que ciencia ficción sí, pero más es como lo del weird, como lo extraño. Este es una recopilación publicada por la editorial Lanzallamas. Es cortita, son 245 páginas con una letra regular. Uh-huh. Y aparentemente los cuentos de él están escritos desde enero de 1987 hasta enero del 2012. Entonces imagínense el montón de tiempo que él dedicó a escribir 245 páginas, a ir afinando su literatura, ¿verdad? Sus textos. Ahora, en cuanto a cada uno de estos cuentos, yo no voy a quedarme a repasar uno por uno, porque nada que ver. Okay. Pero sí tengo que decir que los cuentos al inicio no me gustaban tanto. Y de hecho, parte de lo que estábamos conversando en el taller literario, cuando hablamos del libro en sí, era que en efecto muchos de los cuentos del inicio no nos gustaban tanto. Fue como un acuerdo, dijo. Como creo algo como que fue algo como en común para la mayoría de nosotros, como que
Sí, no, yo lo que dije incluso ahí, a riesgo de que me apedraran, decía, porque de nuevo, yo sé que Alexander Obando está en la estima de mucha gente. Yo leyendo el libro al puro inicio, yo decía, no entiendo por qué le hacen tanto burumbum. Entiendo. ¿Verdad? O sea, todo mal, no me tiren piedras digitales, por favor, y gracias. Sin embargo, conforme fui leyendo el libro, ya al puro final fui notando que iba como mejorando, como tal vez como más interesantes para mí particularmente, porque sí es cierto, digamos, que yo no voy a decir que hay algo que sea malo o que esté mal hecho solamente porque no me gusta. Claro, por supuesto. Pero sí voy a disfrutar más algo si tiene relación con mis intereses particulares. Por supuesto. Bueno, entonces resulta que en el libro de Teoría del Caos, ya hacia el final voy encontrando algo que me llama más la atención hacia mis intereses particulares. Entonces nada más quisiera como comentarles como de los cuentos que más disfruté. Uh-huh. Voy a empezar primero una parte y luego hacemos una pausita para que el episodio quede un poquito nivelado en el tiempo. De la primera parte, que se llama Jinetes en la Tormenta, así él lo llamó, hay como 3 cuentitos. El que a mí me gustó es El último sueño de Jack London. Okay. Y entonces es el último sueño que tiene Jack London antes de fallecer. Ah, interesante. Sí, interesante. Y es muy vacilón porque yo cuando voy leyendo un cuento o una historia, no voy pensando como en el nombre del cuento o el nombre de la novela o el nombre del capítulo. Ajá. Lo cual debería, porque de alguna manera está entrelazado. Sí, uh-huh. ¿verdad? O en teoría debería estar entrelazado. Uh-huh. ¿Qué es lo que ocurre? Que a mí se me olvidó que trataba del último sueño de Jack London. Y mientras yo estaba leyendo, yo decía, ay, pero esto parece un sueño, qué raro. Vamos, Ángela. Efectivamente. Bueno, habla muy bien de que lo logró, porque a veces hay unos cuentos que tienen un título y que hacen referencia a eso, y yo digo, ¿a dónde estaba esto en toda la escritura? Luego hay otro que se llama Reality Show, no un cuento, sino una de las partes en las que él divide Teoría del Caos. Uh-huh. Y el cuento que más me gustó, pero que no es un cuento bonito para nada, se llama Clavos de 9 pulgadas. Ok, se supone que a Jesucristo, cuando lo crucificaron con clavos de 9 pulgadas. Ajá. Pero también este texto hace referencia a un pene, ¿ok? Entonces es un pene de 9 pulgadas, pero también tiene que ver con clavos y también tiene que ver con crucifixión. Y tenemos básicamente a un protagonista que es muy hermoso, que pinta que tiene una vida idílica, que es un autodenominado artista, uh-huh. pero sus creaciones artísticas son sumamente violentas. No voy a decir más porque quiero que Pamela se antoje. Ajá. De hecho, el episodio de hoy yo tenía que decir, y estamos ante un intercambio de rehenes. Ajá. Porque Pamela y yo intercambiamos libros, entonces esos son los rehenes. Me gustaría que Pamela ojalá se dejara Teoría del Caos. Ese fue como, wow, quiero saberlo todo. Sí, pero ese sí es un toque violento. Sí. La literatura de él también es muy violenta. Pero sí es cierto que yo pienso que este compa lo pensaba muy inteligentemente, que no era violencia por ser violencia. Entiendo. Y sí que lo era, lo justificaba con una muy buena ejecución. Entiendo. Nos va a faltar ahora 2 partes más, pero voy a mandar a una pausita. Escuchás Página Cero, una producción sociocultural y educativa sin ánimos de lucro. Todo el material empleado, como música, libros, extractos de audios y demás, se utiliza con propósitos de comentario, crítica, educación e investigación. Página Cero es una producción gratuita para amantes de los libros. Pero para mantener el podcast necesitamos una ayudita. Por eso te agradecemos que escuches esta pausa publicitaria. Ya casi volvemos con más lecturas. No solo de libros vive el lector. Ni la lectora. Si te gusta Página Cero, por favor considera apoyarnos con tu patrocinio en Patreon. Así tendrás acceso temprano a episodios especiales del podcast y a contenido exclusivo para mecenas. Al mismo tiempo, nos ayudas a mantener este proyecto con vida. Encontrá más información en nuestro sitio web
www.pg0.com. O visitar directamente el sitio www.patreon.com/pg0. Es hora de pasar la página 0. Muchísimas gracias por seguir aquí con nosotras, aquí en Página Cero. Les recordamos que estamos hablando de Teoría del Caos, de Alexander Obando. Ángel nos está contando cuáles cuentos fueron los que más le gustaron de este autor y este libro en particular. Sí, muy bien. Entonces, la tercera parte de este libro se llama The Deepest Shade of Mushroom Blue. Yo voy a hacer aquí un paréntesis porque en realidad yo sí había leído otro cuento de él en una antología, creo que era... No sé por qué tengo la idea que era una antología de club de libros y era sobre el fin del mundo. Ok. Y este amigo me enseñó que uno se puede drogar bebiendo o consumiendo la orina de un alce. ¡Wow! Ajá. Muy específico. Muy específico. ¿Dónde hay alces? En Estados Unidos, bueno, no en Canadá, Estados Unidos, Canadá. tal vez como muy tipo Chicago, tal vez si es que los hay, la verdad es que soy una ignorante, no lo sé. Ok. Pero sí, arribita, muy arribita. Entonces a mí me hizo mucha gracia eso cuando yo lo aprendí porque fue un dato que nunca lo superé y de hecho yo pensé que yo lo había aprendido en el más violento paraíso. Y no. Y no, luego cuando lo comenté me dijeron, no, eso no sale en el más violento paraíso, sale en este otro y que yo sí sé que había leído. Entonces ahí está el comentario. Hice el comentario porque el título de la tercera parte de Teoría del Caos tiene algo que ver con hongos. Y yo dije, ¿eso tiene que ver con drogas? ¿Sí o no mucho? No estoy muy segura. Porque en este momento, si vos me preguntas, viendo los títulos, no me llama la atención ninguno de manera particular. Okay. Sí me acuerdo más de uno que se llama Clibus, Ariana y Omestes en la Casa Grande, porque me confundió mucho. Ok. Y entonces yo dije, sí, claro, que estoy leyendo Alexandre Obando, por eso estoy súper confundida. Lo cual me lleva a la cuarta parte, que se llama Diamante Loco. Maes. Qué chiva que estaban estos cuentos. Todos los demás algo tenían. Yo decía, sí, algo tenían, ¿verdad? Pero estos, chis, estaban buenísimo. Mercando carne. Imagínense la gente que va a una carnicería, pero la carnicería que está ahí no es de animal. Ok, tema que ya hemos abordado en otros episodios, además. Exactamente. Tenemos luego restaurante La Vía Láctea, que es un restaurante súper exclusivo, parece ser que es infinito. Hay que hacer filas durante años para poder acceder a este restaurante. Lo que ocurre es que en ese restaurante pueden ir de todo un poco. Gente pensionada, monjas, el papa, presidentes, los drogos de la esquina, personas sin techo, vos decís. Pero una vez que termina la comida, no voy a decir que es un tipo de pago lo que tienen que hacer, pero es una de las condiciones de haber ido al restaurante. Una vez que finaliza la comida, algo terrible sucede con las personas. Algunos lo aceptan de muy buen grado, lo cual puede ser muy perturbador, y otros no tanto. No voy a hacer más spoilers. Me sirve con los ojitos de Pamela. Creo que además mi cuento favorito de esta parte es Madera de Troles. Bueno, no, mentira, está entre Madera de Troles y creo que La Continuidad de los Parques. Madera de Troles trata de un compa que se quiere hacer su casita. Y es como su cabañita. Okay. El sueño de todos. El sueño de todas las personas. De hecho, yo creo que fue por esa razón por la cual me gustó tanto este cuento, ¿serio? porque mi meta en este momento de vida es tener mi casa propia. Todo lo que yo hago laboralmente está pensado en tener casa propia. Entonces es este compa que se quiere hacer su casita, importa una madera especial para hacer su cabaña, construye la cabaña y la casa se va achicando cada vez más. Como que la madera, como que se va haciendo más y más pequeña. Se reduce. Se reduce. Y entonces, para mí, este fue de como un sueño. Se convierte en tu cárcel. Sí, pero también como un sueño te termina atrapando. Se te hace pequeño, pero vos te haces pequeño con este sueño. Entiendo. Y a mí particularmente eso me dolió mucho porque, claro, y es que literalmente mi sueño es tener la casa, ¿verdad? Entonces yo me ponía en los zapatos del protagonista y yo entendía por qué él no podía desprenderse de su casa soñada, a pesar de que su casa estaba sufriendo ciertas
modificaciones estructurales muy graves. Entonces, yo podía entender eso. Es cómo nos cuesta soltar algo que hemos anhelado por mucho tiempo. Pero al final no es ahí. Al final no es ahí, pero que tal vez nos está haciendo daño. ¿Me explico? Entonces, mae, qué heavy, porque sí, esto fue una casa, pero pueden ser tantas otras cosas. Puede ser una relación de amistad, sentimental, familiar. Una carrera universitaria. Una carrera profesional, ¿verdad? O sea, tantas cosas, tantas ilusiones que podemos tener y al final esa ilusión se nos puede convertir en algo que no era suficiente para nuestro crecimiento personal. Claro. Y que además duele mucho la idea de soltarla. Duele tanto que tal vez no lo hacemos y eso nos va a cobrar factura. Pues pucha, ese sí me dolió. Y luego, para finalizar así, que me gustó mucho también, tenemos continuidad de los parques. Entonces, este es un cuento en donde se aproxima el fin del mundo. ¿Ok? Lo que pasa es que nunca nos explican ¿por qué viene el fin del mundo? ¿Cómo es el fin del mundo? ¿Se puede hacer algo por el fin del mundo? No. Nada más sabemos que a cierta hora todo se acaba. Eso es todo lo que saben. Entonces es cómo actúan las personas ante esta noticia inminente. ¿Se cae o no se cae la sociedad? Hay gente que intenta seguir en la normalidad, ¿verdad? Yendo a clases, que ir a comprar. Otros que más bien al contrario, que no, que cometen asesinatos. Y la reacción de la policía es como, de ahí sí, pero no nos va a dar chance de investigar esto. Entonces, de ahí, si el mundo continúa, lo investigamos. Si no, ¿para qué nos vamos a esforzar en este momento? Me gustó mucho ese cuento porque lo toma desde el punto de vista de un hermano, un chico, que está en su familia, él comparte cuarto con su hermano y es el miedo que tienen ambos, pero que no se permiten mostrarlo el uno al otro. Entiendo. Entonces, sí, está como bonito. ¿Qué hacemos en caso de desesperación cuando además no tenemos una respuesta? Porque nosotros como lectores tampoco tenemos respuesta. Este fue un cuento que me explicó mejor con la ejemplificación, valga la redundancia, lo que me habían dicho mucho en el taller, que es que el terror o el espanto viene de aquello que no podemos explicar y que de hecho no debemos explicar para que sea un buen cuento de lo raro. A mí es como que me gustan las respuestas, vos sabes, Pamela, a mí me encanta tener respuestas de por qué está pasando algo y generalmente siento que cuando no me dan respuestas es o porque el autor no lo pensó, o el autor es perezoso, o el autor no toma en cuenta a sus lectores realmente, nada más fue como por los LOLs, y eso a mí me da mucha chicha. Con este no lo sentí así. Con este cuento en particular, la continuidad de los bosques, sí sentí que en efecto el interés estaba en qué es lo que pasa dentro de una persona cuando se ve enfrentada con su propia inmortalidad y con el fin de todo lo que está a su alrededor. Porque, digamos, al menos vos te morís, yo me muero y yo sé que la vida continúa para alguien más. Para esta gente no. Es el fin de todo. Ya no hay nadie que quede para recordar tu historia. Y entonces me parece que esa es una muerte definitiva. Bueno, es un placer para mí decirte que voy a raptar el libro. ¡Yay! Porque, vamos a ver, esto que voy a decir puede que suene feo, pero es que todo el rato pensé cómo se le ocurrió eso al autor. En todas las que me ibas diciendo, iba diciendo, ¿cómo llegó ahí? ¿Por qué? Y es algo que me ha costado mucho encontrar con algunos autores o autoras últimamente, porque siento que a veces estamos muy llenos de lugares comunes de historias, que no está mal. A veces nos hemos encontrado lugares comunes de historias que están escritas de manera maravillosa y que terminan de encantarme. Pero con ese libro estoy como, no hay nada común. ¿Qué es esto? O sea, ¿cómo? O sea, ¿verdad? Entonces me llama mucho la atención y desde hace rato tenía ganas como de algo sorprenderme. Diferente. Ajá, sí, algo diferente. Lo demás está muy bien, la verdad este año he tenido muy buenas lecturas, pero algo nuevo. Algo nuevo, sí, por favor. Un nuevo sabor de picante. Totalmente, así que se va a quedar en mi casa. Ok, no, perfecto. Yo sí quisiera hacer más lecturas para prepararme para otras obras de Alexander Obando. El más violento paraíso, bueno, ya en el round 1 me dejó noqueadísima y 10, 15 años después, sí, yo no lo logré. Ahorita por ahí va a seguir entonces, Giorgos, va a seguir por ahí la lectura de la poesía.
¿La voy a entender? Probablemente no, pero vamos a hacer nuestro mejor esfuerzo. Y también él tiene otra novela que no sé en este momento de qué trata. Es más, tal vez la voy a buscar en San Google. Pero que el título a mí me parece muy llamativo, muy provocador. Se llama Canciones a la muerte de los niños. Dice que es la segunda novela de una trilogía cuya primera entrega, El más violento paraíso, sacudió el ambiente literario costarricense por su audacia, ambición y desenfado. En ella hallamos varias de las cualidades que caracterizan la narrativa de escritura fragmentaria, caos aparente, múltiples narradores, referencias que van desde Borges hasta el lenguaje del cómic, desde la telebasura hasta la crónica de personajes siniestros, tanto universales como costarricenses. Novela laberinto en la que el lector puede tomar rutas alternas hacia un centro en el que se halla como eje un triángulo afectivo, sexual e intelectual entre Cachi, el vampiro, Lucy, una maestra demasiado progresista para el sistema, y Sergio, el profesor universitario rebelde y a su manera vampiro intelectual. Las relaciones de estos singulares personajes se constituyen en un culto al dios griego Dionisos. Original y sorprendente, Canciones a la muerte de los niños es en definitiva una novela fundamental para la literatura costarricense contemporánea. Aquí habla de esto de la narrativa fragmentaria. Ajá. Eso fue lo que a mí me costó tantísimo con El más violento paraíso. Es que esa vara yo no le encontraba orden, y como yo soy una persona tan estructurada, sí me demandó mucho esfuerzo mental. Tengo una pregunta. Y yo no sé si tengo las respuestas, pero vamos a ver. Porque eso es algo que acaba de aparecer en mi casa. Lo único que yo tengo de referencia de algún tipo de novela fraccionaria, sin saber bien el concepto, ¿cabe Rayuela ahí? No. Momento de hacer confesión terrible. Ajá, ¿no has leído Rayuela? No he leído. Bueno, amiga, yo odié Rayuela. Ok. O sea, es que es un hombre nefasto lo que aparece ahí. Y yo ya tengo suficiente con los hombres nefastos en el mundo real. Pero me parece maravillosamente escrito porque Rayuela está escrito, ¿verdad? Se puede leer de diferentes formas. Sí, eso sí lo tengo muy claro. Ajá. Pero eso también es una No tengo idea. De hecho, voy aquí a leerles de qué trata El más violento paraíso, porque como yo fui incapaz de recordar el trauma, ¿verdad? Dice... Esta novela ofrece una vista amplia y fragmentada del universo por medio de un impresionante collage de géneros de ficción. Entre ellos destacan la ciencia ficción, el erotismo, el terror, el suspenso y la historia erudita, además de múltiples referencias literarias. Algunos críticos la consideran la primera novela posmoderna de Centroamérica. A estas alturas, esta novela ha demostrado con creces que Alexander Obando fue uno de los grandes escritores latinoamericanos de principios del siglo XXI. O sea, miren que miren que ni siquiera la sinopsis nos puede decir de qué trata la novela. También, pero decir que es uno de los autores latinoamericanos más importantes también, fuerte. Y algo que a mí también se me olvidó decir esto, sí, yo les hablé lo de la ciencia ficción, pero sobre todo para mí Alexander Obando también habla mucho sobre el sexo. Okay. Aquí ellos hablan como de erotismo, sin embargo llega como ciertos momentos, y esto también lo vi en Teoría del Caos, que para mí el sexo que él describe no es sexo erótico. Es un sexo fuerte, incluso vulgar, uno diría, violento. Entiendo. Tal vez yo diría que vulgar por su violencia, me parecería más bien a mí. Pero el mae puede hacer lo que le dé la gana, pues. Pues sí. Pues sí, entonces ya vi que yo para leer la siguiente novela, primero tengo que enfrentarme al más violento paraíso, a ver si acaso entiendo algo. Puede ser que no entienda absolutamente nada y que el esfuerzo fue en vano. Pero tengo una propuesta. Oh, no, dime. Dame chance de leer Ajá. Y tratamos de leer ese juntas. Sí, si lo intentamos leer, yo creo que ese sería como un episodio que vendría como dentro de 2-3 temporadas y seguimos aquí en Página Cero. Sí. Porque, mae, qué duro. Pero estaría chido hacernos compañía y tal vez comentarlo entre nuestro nosotros. Nuestro pequeño club de literatura. Exacto, sí. Bueno, y si alguien sabe si esto nos quiere explicar si Rayuela es o no dentro de esta categoría y tal, por favor, coméntenos. Recuerden que estamos en diferentes redes sociales, entonces ahí nos pueden escribir y contarnos qué creen, ¿verdad? Iluminarnos, porque nosotras no tenemos idea, al parecer. Traemos información relevante para toda persona amante de las letras. Esto no es un simulacro. Repito. Esto no es un simulacro. Es un sorteo donde vos podrías ganarte un paquete de libros en el concurso Escuchá y ganá con Página Cero.
En el 2025 te traemos un concurso en el que podrás llevarte a casa 3 libros para celebrar las fiestas de fin de año. Este paquete consiste en el libro favorito de Pam en el 2025, el libro favorito de Ángela de este año y un libro de tu elección, que valga máximo 20,000 colones. Participar es sencillo. En primer lugar, seguí a Página Cero en Instagram. Nos encontrarás como PG0CR. Segundo, disfruta de Página Cero en Spotify y convertilo en uno de tus podcasts más escuchados del año. Tercero, compartí en tu historia de Instagram el Wrapped oficial de Spotify del año 2025. Si Página Cero está entre los 5 podcasts que más escuchaste en este año, podrás participar por este paquete de libros. Eso sí, recordá etiquetarnos en tu historia para que sepamos que estás participando. Así te anotaremos en la rifa. En el último episodio de la 4ª temporada, daremos a conocer a la persona ganadora de estos libros entre quienes cumplan con los requisitos de esta rifa. Página Cero enviará el premio por correos de Costa Rica, por lo que este sorteo solo está abierto para personas residentes de este país. Si quieres ayudarnos a que en el futuro compartamos letras con lectores de otros países, por favor considera apoyarnos con tu mecenazgo en Patreon. Mientras tanto, feliz lectura y feliz escucha, porque con Página Cero escuchás y ganás. Estamos en la red. Búscanos en Facebook, Twitter, Instagram y YouTube. En estas redes sociales nos encontrás como PG0. Bueno, muchísimas gracias entonces por habernos acompañado en este episodio de Página Cero. Ven, les dije que iba a ser un episodio cortito, porque francamente a mí me parece que todavía no estoy lista para entender y apreciar a Alexander Obando en todo su esplendor. Pero sí quisiera de repente que más personas conocieran Teoría del Caos, se interesaran por Alexander Obando y si ya lo conocen, si ya lo entienden, que nos cuenten un poquito y quién sabe, tal vez en algún momento que de verdad hagamos eso que dice Pamela de leer las novelas de él en conjunto, que se venga a conversar con nosotras. Sí, estaría genial, como cuando hicimos el de BTS. Ajá. ¿Te acuerdas? El de Demian. Estuvo bien interesante ver las perspectivas de otras personas, porque Nana, ¿te acordás? Decía unas cosas que yo decía. Sí, ella hizo tarea, digamos. Totalmente. Ella vino con papeles, así con... Sí, con libreta y todo. Con notas, o sea. Me encanta escuchar a la gente cuando hace ese tipo de cosas. Así que si quieren, si alguien se apunta, estaría magnífico. ¿Y dónde estamos? Si alguien sí verdaderamente se apunta y quiere contactarse con nosotros, Ángel. Estamos en Facebook y en YouTube y en Patreon como PG0, pero sobre todo nos pueden encontrar en Instagram, que ahí estamos como PG0CR. Y les recordamos algo muy importante que tenemos a final de esta temporada. Tenemos un concurso que empezó desde enero. Si ustedes escuchan todos nuestros episodios y se encuentran con que somos el podcast más escuchado del 2025. O el top 5, por lo menos. Exacto. Lo pueden compartir en sus historias cuando les salga en Spotify. Y entre todas las personas que lo hagan vamos a estar rifando no 1 ni 2. Van a ser 3 libros solamente para una persona. ¿Y cuáles son esos libros? Sería el libro que Pamela más disfrutó este año, que ya creo que ya los tenemos ahí como vistos, el libro que yo más disfruté este año y un libro de la elección de la persona que gane. Pero sí, tienen también que etiquetarnos, ¿verdad? O sea, es muy importante, claro que sí. De hecho, a lo largo de este episodio tuvieron que haber escuchado todas las indicaciones, así que esperamos que se apunten y también traemos ahí como una sorpresilla que les vamos a estar contando después. Y estamos muy emocionados, estamos ya prontas a finalizar esta temporada. ¡Qué fuerte! ¡Qué fuerte! Bueno, muchas gracias por habernos acompañado y que tengan una muy feliz lectura. Bye, bye. Para escuchar más episodios de Página Cero, visita nuestro sitio web pg0.com. Ahí también encontrarás más recomendaciones literarias para que pases la página en blanco. En esta producción participaron Sadie Salas Y Manuel Zumbado. en locución Página Cero es una producción de Pamela Jiménez. y Ángela Arias.
Página Cero es una producción sociocultural y educativa sin ánimos de lucro. Para más recomendaciones literarias, visita nuestro sitio web pg0.com. Para cualquier consulta o sugerencia, escribinos al correo electrónico pg0@gmail.com. Y si te gusta este podcast, por favor considera apoyarnos con tu mecenazgo en www.patreon.com/pg0 y recibí adelantos y contenido exclusivo. Ahora sí, pasa la página en blanco e inicia la lectura. ¡Felices letras!